Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, señor. Muchachos, una cosita, muchachos y muchachas. Quedamos acá, ¿cierto? El secuestro simple. Sí, Bueno, perfecto. Secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga o omita algo con fines publicitarios. El elemento diferencial entre el secuestro simple y el secuestro extorsivo radica en que este requiere, primero que todo, eh, exigir un provecho o una utilidad, un beneficio, o para que haga o omita algo con fines publicitarios de carácter político. El contenido es que tiene un elemento especial que lo hace, pues, tener o obtener esa utilidad o nuevamente haga o omita algo con fines publicitarios o de carácter político. Circunstancias de agravación. Tenemos cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevenga a la víctima la muerte. Si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por 15 días, por más de 15 días, será agravado. Y luego tenemos una condición acá un poco rara, porque nos dice lo siguiente. Si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad a la víctima sin que hubiera obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá en la mitad. Entonces, si este es antes de los 15 días y el agravante es después de los 15 días, puedo llegar a concluir que en el secuestro extorsivo siempre va a haber o un agravante cuando sea por más de 15 días o un atenuante cuando sea por menos de 15, o habrían eventos en los que no haya agravante ni atenuante. ¿Qué opinan? Siempre existiría un atenuante y un agravante bajo la forma en la que está escrita el artículo. Camilo, César, siempre habrá un agravante y un atenuante. ¿Me repite la pregunta, profe? Sí. El agravante dice lo siguiente: si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por más de 15 días, el secuestro extorsivo será agravado. Ahora, esta es la circunstancia de atenuación y dice pues que antes de los 15 días. Entonces, si un atenuante es antes de los 15 días y el agravante es después de los 15 días, siempre tendríamos en este tipo penal un agravante o un atenuante. sí, Creería porque que sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué? que sí, ¿Por qué? Porque ya se está cometiendo el delito, ¿no? O No, sea, ¿no? Profe, porque hay un límite de tiempo. sí. Pero lean el artículo de circunstancias de atenuación y díganme si en todos los casos, 100% de los casos, siempre entonces habría un atenuante o un agravante. Después de los 15 días, tenemos que hay una circunstancia de agravación, que es cuando dure secuestrado más de 15 días. Y dice, si dentro de los 15 días siguientes al secuestro, o sea, los primeros 15 días, se dejare voluntariamente en libertad a la víctima sin que se hubiera obtenido alguno de los fines previstos en el secuestro extorsivo.
Entonces, no siempre va a haber un agravante y un atenuante, porque primero, si la víctima se fuga entre los primeros 15 días, puede ser la posibilidad de que no haya agravante o atenuante. Y si aparte de eso dejan en libertad a la víctima entre los primeros 15 días, pero es porque ya pagaron el rescate, pues nuevamente no habría esta circunstancia de atenuación punitiva. Entonces no podríamos llegar a concluir que siempre va a haber un agravante y un atenuante, porque habrían esas dos posibilidades en las cuales no se daría. El apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo, pues no tiene mayor circunstancia o algo que amerite detenernos. Privación ilegal. El servidor público que abusando de sus funciones prive a otro de su libertad incurrirá en prisión de tanto a tanto. Acá nuevamente lo que he recalcado, por ser servidor público tiene una pena menor, usted, y eso que él utilizando sus funciones lo priva de la libertad y tiene una pena de 48 meses. Usted va y secuestra a alguien y tiene una pena de 192 meses. Y tenemos un artículo abajo que es el 175 que nos habla de prolongación ilícita. El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad de una persona incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Cuál es la diferencia con el artículo anterior? Si el sujeto activo es el mismo, que sería un servidor público, y aparte de eso, pues hay una privación de la libertad. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos artículos? Profe, pues yo lo tomo así, es que yo lo tomo como que la primera es que él es el que va pues, a privarlo de su libertad, como si lo fuera a secuestrar. Y el otro es como si se demorara en darle la libertad. O sea, es como si, un ejemplo, como si estuviera en el primer caso un policía o, bueno, XY uniformado o hasta un gobernador y le priva la libertad, encierra a alguien. Y la otra ya es más como hacia un juez que hace, o sea, no media rápido su liberación. Yo lo tomaría así. Ok, sí, es muy buena respuesta, pero no le pongas grados o personas porque un policía podría incurrir en las dos. Piensen que yo voy por la calle y él decide privarme de la libertad de llevarme y detenerme. Puede serlo un policía. O piensen que un policía tiene razones para capturarme, pero demora más de las 36 horas que supuestamente tienen, porque él no tiene 36 horas, que tiene eso en fiscalía, y me deja 38, 40, 50 horas detenido. Entonces sigue privándome de la libertad. El primero, la privación o lo que genera la privación es el acto ilegal, y en la segunda hay una ilicitud y es por prolongar esa privación de la libertad que tuvo que haber sido legal. Detención arbitraria especial. El servidor público que sin el cumplimiento de los requisitos legales recibe a una persona para privarla de la libertad o mantenerla bajo medida de aseguramiento. ¿Qué tiene de especial entonces la detención arbitraria? ¿O qué la hace diferente del 75, del 175 y del 176? Ahí uno entendería eh, que es legalmente la detención, pero que no lo recibe con los requisitos que se requieren para ser detenido. ¿Okay? Pensemos que el policía lo captura legalmente, lo pone a disposición en el tiempo que es y lo lleva ante un juez de control de garantías, pero el juez de control de garantías no tramita la orden de captura o no lo pone a disposición del INPET porque no le impone medida, y aún así el INPET decide detenerlo. Entonces hay una detención arbitraria especial. Desconocimiento de habeas corpus. El juez que no tramite o decida dentro de los términos legales una petición de habeas corpus o con cualquier medio obstaculice su tramitación. ¿Alguien me puede decir qué es un habeas corpus? Es como una solicitud para que lo suelten o algo así por algo que no ha cometido. Es una acción constitucional que protege el derecho a la libertad, cuando pues hay una detención ilegal, una privación ilegal, todo lo que hemos visto arriba. ¿Es requisito para que este tipo penal se dé que exista un habeas corpus presentado?
Pues, profe, yo pensaría que sí, porque en Colombia como la justicia es rogada, pues si ya cumplió el tiempo y no lo pusieron de pronto a disposición o no legalizaron la captura, pues tendría que solicitarlo el apoderado o el abogado que lo esté defendiendo. No. Pero la Pero- pregunta es, si el abogado no puso el habeas corpus, ¿puede estar incurriendo una persona en desconocimiento de habeas corpus? ¿O es requisito claro haber interpuesto un habeas corpus para que este tipo de penal se dé? Sí, profe, porque pues el mismo artículo nos dice que es en contra de una habeas corpus. Si no se presenta, pues no comete el delito. ¿Ok? Nicole, ¿el habeas corpus debe ser fallado a favor o en contra para que exista el desconocimiento de habeas corpus? Profe, consideraría que en contra, porque pues si lo falló a favor, ¿Todos piensan lo mismo, que debe ser en contra? ¿Todos Yo piensan que pregunto que si de pronto no aplica, no aplica qué? Pues tiene, ¿No aplica qué? profe, yo creo que los dos, Jennifer, ¿tú piensas que los dos? sí, que los dos, pues, porque debe existir, ¿no? No importa si está a favor o en contra. Sí y no, Jennifer. Es verdad, no importa si está a favor o en contra. Lo que importa es que el juez se haya demorado más de las 36 horas en fallarlo. Lo que dice es, no tramite o decida dentro de los términos legales. Los términos legales son 36 horas para decidir el habeas corpus. No importa si se falló a favor. Es más, ni siquiera estaría fallado porque lo que acá nos dice es que se dio los términos legales y no lo hizo. Delitos contra la autonomía personal. Tortura. El que inflige a una persona dolores o sufrimientos graves físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido, o que se sospeche que ha cometido, de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurre en prisión de tanto a tanto. Pregunta, ¿por qué quitaron la palabra grave de ese artículo? yo pienso Porque que la ya tortura estaría ¿Por qué? Jennifer, también puede ser psicológica. no. Elkin, Profe, Profe, yo pienso que está sobrando porque lo mismo si usted persona tiene sufrimiento, pues eso es dolor y pues grave, pues no sé cuál sería la diferencia entre grave a sufrimiento. Sí, o sea, sí, o sea, una ¿acaso hay palabra, sufrimientos pasitos? Tiene usted toda la razón. O sea, es sufrimiento. El sufrimiento no lo vamos a medir en grave o pasito. Pregunta, Elkin. Yo a usted cojo y lo siento en una silla y lo empiezo a pegar, a golpearlo, le pego 2 puñaladas, lo dejo ahí que se desangre o que esté desangrando. ¿Eso es tortura, Elkin? sí, profe, porque si me prolonga el sufrimiento, o sea, no es inmediato, o sea, digamos, no me causa de pronto la muerte enseguida, sino se la prolonga a usted en el tiempo, pues sería una tortura. ¿Ok? Todos piensan igual que Elkin, que el prolongamiento en el tiempo tiene que ver con la tortura. sí, profe, porque si lo va a matar, mátalo de una. Altia, botón, mute, currently unmuted, Altia, botón. ¿Ok? Pero si lo va a matar, mátelo una, eso tendría que ver con la sevicia, no con la tortura. Ya les había explicado qué es tortura. Perdón, ya les había explicado qué es sevicia. Nicole, ¿tú piensas que eso es tortura? pues, profe, por un lado, sí, pero acordándome lo de la sevicia, no creo, porque si no estoy mal, esa era que, o sea, si el fin era matar a alguien, o en este caso dejar que se muriera, ¿para qué hacerlo sufrir? Entonces, no, tal Bueno, vez sea ahí. entonces no le voy a meter las Profe, dos. Señora, eso no son, para mí no sé, digo yo, no son penas crueles, inhumanas. no, No. no, tampoco entra ahí.
Ah, No listo, le, perfecto. no le pongamos el homicidio. Mismo ejemplo, en la silla, por 2 o 3 días le causa una cantidad de lesiones en el cuerpo, lo quemo con un cigarrillo y todo eso. Eso es tortura y no lo mato. Profe, es que lo que yo, bueno, lo que me parece que usted nos explicó la clase pasada fue que la tortura se produce con el fin de obtener alguna información o algún provecho. Entonces, esa es la parte de la tortura. En cambio, la sevicia, pues es diferente. Exacto, Elkin. Yo no les estoy pidiendo en el ejemplo información. Yo no les estoy diciendo a ustedes o los estoy castigando por un acto. Tampoco les dije eso. No les estoy sospechando. No quiero intimidarlos, ocasionarlos. Simplemente les quiero causar lesiones o infligirle dolor en el cuerpo. Entonces no tiene que ver con la tortura porque no tiene esto que está resaltado en amarillo dentro del tipo. No puse en mi ejemplo que estaba buscando una de esas cosas. Hay unas circunstancias de agravación, la pueden leer, no, no es algo que esté así muy, que debamos detenernos mucho en eso. Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pregunta, ¿el desplazamiento solamente es armado o puede haber un desplazamiento notarial, puede haber un desplazamiento judicial? Pues, profe, uno tratando de entender ahí que dice que el desplazamiento arbitrario y dice que otros actos coactivos, pues no está diciendo que solamente sea esto, digamos, de grupos armados, ¿no? Elkin, lo que pasa es que la realidad colombiana nos llevó a demostrar que más que los grupos armados, una gran cantidad de desplazamientos que se daban en Colombia tenían que ver con las notarías y los juzgados. ¿Qué era lo que hacían las notarías? Montaban escrituras y creaban escrituras para predios que ya estaban adjudicados a una persona y luego con esa escritura hacían o obligaban a las personas a irse de ese lugar. Entonces, sí hay muchas formas de desplazamiento, las notarías se prestaron para eso, hay desplazamientos judiciales, juzgados también se prestaron para eso, y muchos de los desplazamientos se dieron o por una orden judicial o por una escritura, una notaría o por un título de una notaría. Hay una circunstancia de agravación, acá sí tenemos pues para los servidores públicos. Constreñimiento ilegal. El que fuera de los casos especialmente previstos como delitos constriña a otro a hacer o tolerar o omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Constreñimiento ilegal por parte de los miembros o grupos organizados armados de poder, pues es cuando el sujeto activo es un grupo armado organizado al margen de la ley. Y circunstancias de agravación punitiva, tenemos el propósito persiguiendo por el agente un carácter terrorista, cuando la gente sea integrante de la familia de la víctima, cuando la gente abuse de superioridad docente, laboral o familiar. Constreñimiento para delinquir. El que constriña a otro a cometer una conducta punible siempre que ésta no constituya delito sancionado con pena mayor. Y circunstancias de agravación punitiva tenemos cuando la conducta se realiza respecto de menores de 18 años, miembros activos o retirados por parte de la fuerza pública o organismos de seguridad. ¿Por qué se crea el agravante? Porque en Colombia existió también una época en la que se utilizaban una cantidad de menores para cometer conductas punibles. Entonces, este tipo penal lo que busca es llegar a agravar la conducta cuando se utilicen a estos menores en la comisión de la misma. Fraudulenta internación de asilo clínico o establecimiento similar, pues cuando con dictámenes, cosas médicas, historias clínicas, se hace un engaño y se obtiene que una persona pues termine en un asilo, una clínica, un establecimiento similar. La verdad, eso solo pasa en las novelas de Caracol y RCN, que terminan internando gente en esos sitios y no tienen nada en la cabeza, pero pues en la vida real no he visto el primer caso. Inseminación artificial o transferencia a óvulo fecundado. Acá hago el siguiente análisis. Quien insemina artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento. Primero, ¿quién es la víctima de este tipo penal? Sujeto pasivo que a la vez se va a consolidar como víctima dentro de la actuación penal, va a ser la mujer.
Hay algo que dice que las víctimas tienen derecho a la reparación integral. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿La reparación integral tiene como máxima volver las cosas al estado anterior? Sí. Lo que se busca con la reparación integral es que cuando se comete una conducta punible se pueda volver al estado anterior. Pensemos una persona que se estrella en dos vehículos y se chocan. Los dos vehículos que han destruido, la forma de volver al estado anterior es darle el vehículo a esa persona como lo tenía antes. Si esa es la máxima de la reparación integral, ¿por qué a las mujeres se les permite abortar? ¿Sí? No dentro de los 8 días, como dice acá, sino tienen un plazo de 3, creo que son 4 meses para realizar el aborto. No debería permitírseles en cualquier momento, cuando es parte de la reparación integral, que ellas vuelvan al estado anterior del momento en el que se cometió la conducta punible. Como para que lo piensen y lo analicen. El tráfico de migrantes, pues las personas que para lucrarse lleven migrantes a un país. Trata de personas. El que capte, traslade, acoja o reciba una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación. Hay algo que yo no entiendo acá, porque miren lo que dice el artículo. Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, trabajo, servicios forzados, esclavitud, toda esa cantidad de cosas que tenemos ahí. Y dice un agravante: como consecuencia la víctima resulta afectada por daño físico o lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental temporal o permanente. Y yo digo, ¿a qué persona que la traten, o sea, que sufra la trata de personas, la utilicen como un objeto sexual o la esclavicen o la obliguen a hacer trabajos forzados, no queda con un trastorno mental temporal? Cualquier persona. Eso nos vamos a lo mismo de los agravantes del hurto, donde robar en lugar solitario despoblado. Pues que ¿quién se pone a robar en lugar poblado que exista mucha gente? Nadie. Entonces, es un agravante que a mí me parece insuficiente, o habría que quitar esa parte de trastorno mental temporal y dejarlo simplemente para permanente. Y cuando la conducta se cometa con menor de 12 años, no entiendo por qué menor de 12 si debería protegerse a todos los menores de 18. El tipo penal del 188C, tráfico de niñas, niños y adolescentes, sí nos habla en específico de todos los menores, de 18 para abajo. Uso de menores en la comisión de delitos, tipo penal muy simple también. Amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, es el mismo tipo que vimos en lo que tiene que ver al tema de amenazas. Lo que pasa es que el sujeto pasivo se califica y debe ser un defensor de derechos humanos o un servidor público. Delitos contra la inviolabilidad de habitación o sitio de trabajo. Violación de habitación ajena. Violación de habitación ajena por un servidor público, califica al sujeto activo. Violación en lugar de trabajo, pues cuando se realiza en el lugar de trabajo. De la violación a la intimidad y la reserva de comunicaciones. Estos tipos penales los estoy avanzando así porque el código no nos va a dar para mirar los 400 y algo de artículos, porque, por ejemplo, contra el patrimonio económico y delito informático nos vamos a tener mucho más. Pero esto es muy simple: violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepta, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de tanto tanto. No hay algo especial en el tipo, nos lo dice muy claro: verbos rectores: sustraer, ocultar, extraviar, destruir, interceptar, controlar o impedir una comunicación entre dos personas. Lo mismo ofrecimiento, venta de instrumento apto para interceptar comunicaciones, pues cuando les dan a ustedes el instrumento con el que pueden hacer eso. Divulgación y empleo de documentos reservados, pues cuando se enteran de los documentos y los divulgan o los publican. Tenemos la violación ilícita de comunicación o correspondencia, pues cuando de manera ilícita se viola la comunicación o correspondencia. Utilización ilícita de redes de comunicaciones, cuando se utiliza de manera ilícita, pues las redes de comunicaciones. Luego vienen los delitos contra la libertad de trabajo y asociación. Violación de la libertad de trabajo, que mediante violencia o maniobra engañosa logra el retiro de operarios o trabajadores de los establecimientos donde laboran o por los mismos medios perturben o impidan el libre ejercicio de la actividad de cualquier persona, incurre en prisión de tanto tanto. Y sabotaje.
con el fin de suspender o paralizar el trabajo, destruye, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soporte lógico, instalaciones, equipos o materias primas, incurre en prisión de tanto. Tipos penales muy simples que ustedes podrían llegar a entender. Obviamente, pues, todos los pueden llegar a entender, pero no tienen una condición especial o una explicación especial. Violación de derechos de reunión y asociación. Esto es para los sindicatos, para los colectivos y todas esas asociaciones que existen dentro de las empresas. Tenemos delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos. Los tipos penales del 2.2 al 2.4 tienen unidades de multa, no se imponen sanciones de pena privativa de la libertad y el único que tiene pena privativa de la libertad es el 201. Violación a la libertad religiosa. El que por medio de la violencia obligue a otro a cumplir acto religioso o le impida participar en ceremonia de la misma índole incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Pregunta para la clase. ¿Qué es lo que debe hacer el sujeto pasivo para que se configure este tipo penal? ¿No compartir esa ideología religiosa? No. Pues no entrar a las reuniones. Que lo obligue a ir que lo obligue a ir a una iglesia, algo así. No, ese es el activo. No. No, es que está obligando a otra persona. O sea, el pasivo es el que, pues, lo están obligando. Pues O sea, que permita que lo obligue. Listo, pues lo que pasa es que ustedes me dicen que permita que lo obligue. Yo les estoy diciendo no, es porque ese es el 50% de la respuesta. Por eso les digo no. Entonces ustedes de una vez me la están cambiando y piensan que no es. Lo que pasa es que me están entregando una respuesta a medios, por lo tanto no me sirve. Profe, ahí está diciendo que el que obligue, pero mediante la violencia, a otra persona. No, el sujeto no. pasivo. ¿Qué es lo que hace el sujeto pasivo? Asistir a reuniones en contra de su voluntad. ¿Qué más? Pero, profe, el sujeto pasivo, pues que no puede de pronto participar o realizar su ceremonia Y que, de su creencia. que no le permita a otra creencia también sería. Por eso, pero están a medias. La respuesta correcta es que lo obligan a ir a un acto que no quiere o que le impiden ir a un acto que sí quiere ir. Tiene las dos condiciones. Obligarlo a ir a un acto religioso que no quiere o le impida participar de una ceremonia que sí quiere. Debemos entender por ese índole que sí quería ir. Entonces, tiene una doble condición y es que lo obliguen a ir o le impidan ir. Entonces, tenemos acá dos verbos rectores que están en diferente parte del artículo como si fueran dos partes de un artículo. Entonces, podríamos separar este artículo en dos. Obligar a una persona a ejercer actividad religiosa o impedir a una persona a ejercer actividad religiosa. Este de violación a la libertad religiosa nos consagra los dos verbos, obligar e impedir la participación. Por eso les decía que sus respuestas eran a medias. Impedimento y perturbación de ceremonia, pues el que impida la celebración de una ceremonia, daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto, pues quien daña a personas o cosas que se destinan al culto, y respeto a cadáveres, pues quien sustraiga el cadáver de una persona a su resto o ejecute en ellos irrespeto, incurrirá en multa. Bueno, ahora sí entramos a uno donde nos vamos a tener un tiempito considerable. ¿Les molestó que avanzara tan rápido en esos artículos o quieren detenerse más? O sea, ¿piensan que, por ejemplo, eso de libertad religiosa, ustedes piensan que debemos detenernos más o es muy fácil de entender? ¿Alguien me responde, por Profe, favor? está bien. Está ¿Está bien, bien? profe. No, me parece que está bien, profe. Esto sí vamos a detenernos un poco más porque ya estamos en los delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales de las personas. Iniciamos con la violación. La violación es como podemos llamar, pero el término técnico ustedes no pueden decir la violación. Ustedes como técnicos lo que dicen es un acceso carnal violento, ¿sí?
Y acá viene el primer análisis fuerte que debemos hacer sobre el tipo penal de la violación. El tipo dice, el que realice acceso carnal con otra persona mediante la violencia. ¿Qué pasa si una mujer, yo me llevo a una mujer y ella no dice nunca no, yo la estoy besando, ella se deja, yo la penetro, ella se deja, nunca dice nada, está ahí como quieta, y al final resulta que ella no quería y manifiesta que nunca quiso? Yo estaría inmerso en este tipo penal de acceso carnal violento o no estaría inmerso. No, porque no hizo violencia, ¿no? No lo maltrató ni fue pues, con fuerza, ¿no? ¿Ok? Ella no manifestó su descontento con la actuación. Ella fue permisiva en el acto. ¿Ok? Acá viene un problema grandísimo que tuvo que superar la corte porque esto pasó en un caso de verdad. Y el primer problema fuerte que radicó era en si debía exigírsele a la víctima que dijera no quiero o no. O sea, si no era simplemente su voluntad de no hacerlo lo que llevaba a una violación. Pensemos muchas veces en la casa, personas que ya llevan mucho tiempo casadas, ya no quiere estar con el marido y pues ya la presión o la costumbre, ella accede a estar. Entonces era como la primera condición de ¿dónde ponemos la pauta? Y dijeron no, la pauta está en la voluntad de la persona, si la mujer quería o no. Entonces tiene que haber la voluntad de la mujer. Ahí ponemos la pauta para saber si podemos estar inmerso en acceso carnal violento o no. Luego viene el problema porque es que la norma dice el que realice acceso carnal violento con otra persona. Perdón, el que realice acceso carnal con otra persona mediante la violencia. Harrison, ¿puede prender el micrófono un momento? Dígame, profe. Usted me manifestó pues que no había violencia, ¿sí? Sí, efectivamente. Pues Ok. no que no había violencia, no, sino no había, ella no manifestó su estado de inconformismo con lo que estaba sucediendo. No, pero está bien el tema porque es que el artículo nos está diciendo mediante la violencia. Yo lo que quiero es que usted me ayude desde su posición de hombre, pero lo voy a poner en que piense o se ponga de pronto en una posición de mujer para que me responda las siguientes cosas. Primero, imagínese que usted pues es mujer y que es asediado por 3 hombres en un callejón oscuro a altas horas de la noche en un lugar desolado donde no hay personas. Y pensemos que los hombres sacan un cuchillo. Cada uno tiene cuchillos. ¿Usted opone resistencia o no, Harz? No, profe, no, porque pues está detrás de eso, está salvaguardando el bien primordial de la vida. Entonces, entre sencillamente oponerse a dejarse tema de... Entonces, Ginette, la Corte lo que dice es, no podemos exigirle a las mujeres que luchen o enfrenten a su victimario, porque aparte de que las acceden carnalmente, podría estarse viendo también otro bien jurídico afectado, como la integridad física o su vida. Entonces debemos entender que esa violencia o ese índole de violencia también tiene un contenido psicológico y muchas veces las víctimas van a preferir no hacer ningún acto o ejecutar ninguna acción con el único fin de que su victimario no ejecute en ellas un acto de violencia o agrave la condición en la que en ese momento está. ¿Qué opinas de eso, Ginette? Pues sí, profe, ya viéndolo por ese lado con el ejemplo, pues claro, ya viendo el arma y eso, pues sí, no le pueden, o sea, no va a ejercer la violencia física, pero sí la psicológica y pues uno prefiere la vida primero. Ok. Ahora, Ginette, viene, por ejemplo, otro problema. Imagínate que tú pierdes la materia, yo te cito a mi apartamento y tú tienes toda la intención de pasar la materia. Yo te empiezo a besar, tú no querías eso, tú ibas específicamente al tema de pasar, sí, de mirar cómo hacías, y tú nunca opones un acto de resistencia como tal, yo termino accediéndote y luego eso, ¿tú qué pensarías? O sea, ¿tú querías o no? Y acá habría el problema. Entonces, como no ejecuté violencia, no debería incurrir en este tipo penal, ¿o sí? Para Yo mí digo sí. que sí.
Entonces, si ven cómo la Corte resolvió el tema de la violencia, porque no podía exigirse a la víctima que entonces hiciera actos de exteriorización, y casi que nos llevó a tener una voluntad clara y a tener que decirle a las mujeres, oiga, o mujeres a los hombres, vamos a tener relaciones sexuales, ¿sí? Para que ellas de manera clara digan sí o no. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso del acceso carnal mediante violencia incurrirá prisión de 8 a 16 años. ¿Qué pasa si una persona obliga a otra que le haga sexo oral? Eso sería acto sexual o acceso carnal. Profe, ¿me repite la pregunta? Yo pensaría que eso es más violencia, profe. Ok, una persona que le pone a hacer otra sexo oral, un hombre le pone a una mujer a que lo obliga a que le haga sexo oral, ¿eso es un acto sexual o un acceso carnal? Un acto sexual. En el chat me dice Daniel que es un acto sexual. ¿Todos conforman que es un acto sexual? No, pues yo pensaría que no, porque ahí está viendo un acceso carnal violento, o sea, pensaría. El que en cuántas formas hay de acceder a una persona, carnalmente. Y pues, profe, o sea, no sé si tiene que haber, digamos, siempre la penetración, o en caso, pues, si es oral, pues también está bien la penetración, ¿no? Lo que pasa es que miren lo que está poniendo. Dice Daniel, acto sexual violento. Profe, para que haya acceso carnal debe haber penetración. Exactamente, el acceso carnal tiene que ver con la penetración. Y la penetración o el sexo se puede dar de manera oral, vaginal y anal. Por lo tanto, el obligar a otra persona que le haga sexo oral a uno, hay una penetración oral, un acceso carnal oral, y por lo tanto se entendería dentro del primer tipo y no dentro del segundo. Pregunta para la clase. Si yo a una persona, una mujer, le introduzco los dedos, ¿eso sería acceso carnal o acto sexual violento? Acceso carnal, profe. ¿Por qué? ¿Los dedos penetran? Claro, no que Claro que sí, entran en ella, por decirlo así. Ok, puede hacerlo usted con un palo, un consolador. Miren lo que le pasó a Rosalvira Celis. Entonces, no habría ningún problema en que eso suceda. Pregunta, Juan, ¿usted podría ser accedido carnalmente? Pues por ley, profe, creo que todavía no. Usted nos había dicho algo sobre eso, que no me acuerdo bien. No, sí podría y de manera oral o anal. Ah, sí, cierto, cierto. Sí, profe, porque no tipifica que sea una mujer, ¿no? Ahí lo deja abierto. Exacto. El problema, o lo que yo siempre he dicho, es que hay un vacío grave, porque imagínense que el hombre esté muy tomado. El hombre muy tomado o casi que dormido puede mantener una erección. E imagínense que la mujer, él estando en ese estado, lo toque, el pene pues se ponga erecto y ella se monte, tenga la relación sexual. Ahí no podría entenderse como un acceso carnal porque el que está accediendo es el sujeto pasivo. Ahí nos veríamos en un problema grande porque el sujeto pasivo sería el que está accediendo al sujeto activo. No ha pasado ese caso en la realidad, pero tendría que verse qué va a suceder cuando pase y si se establece que entonces la víctima también podría en ese momento ser quien esté penetrando. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurre en pena de 12 a 20. Cuando la mujer está borracha, los hombres están borrachos, cuando la mujer está drogada, los hombres están drogados. En esos actos, pues, cuando la persona no tiene la capacidad de resistir, también incurriríamos en un tipo penal. Profe, una pregunta. Si las dos personas son los que están tomados y se presenta la ocasión del acto sexual, ¿ahí qué? Si de pronto al otro día la muchacha levanta y dice, no, yo no quería, pero los dos están bajo la condición de, en un estado de
no sé, no sé cómo decirlo en este momento. Ya que están Harson, bajo sustancias alucinógenas o están embriagados. sí, Harson, yo me he preguntado lo mismo que he dicho, que ahí hay una disparidad porque entonces ya de por sí van a decir que efectivamente fue el hombre quien abusó de él. Yo no estoy de acuerdo Profesor, bajo eso. Señor, ahí no se podría decir que hay como una culpa compartida. no, no porque ella, o sea, quiero que entiendan algo, ustedes viven en Colombia. Así el hombre sea el que se levante y no se acuerde de nada, un hombre no va a salir a decirme violado, y menos por una mujer. No sé quién de la clase se va a poner a decir eso. No porque esté mal, no porque esté prohibido, sino porque socialmente nos crearon así. Yo no me imagino a Gerson, un día se acerca a mí y me cuente, no, profe, es que estaba tomando con una amiga y al otro día no me acordé de nada, ella dijo que tuvimos relaciones y yo la verdad como que no quería y ningún hombre se va a poner a contar eso en la práctica. Entonces, bajo lo que dice Harson, perdón, hay que entender el contexto social en el que vivimos. Y lamentablemente en esos estados donde están los dos, la culpa va a llegar a recaer casi que en el hombre en ese momento. Entonces, lo mejor es como evitar esas condiciones y tendría que tener una carga probatoria usted muy fuerte para establecer que usted estaba en un estado casi semi-inconsciente, porque para usted tener sexo tiene que estar un poco consciente y llegar a establecer pues que efectivamente de pronto corría una imputabilidad que no creo que se la vayan a dar porque usted mismo la provocó, o que efectivamente fue una relación que carece del dolo o de la intención de acceder y se puede hablar de pronto de una culpa, como el tipo penal no es culposo, sería tipicidad subjetiva y saldría absuelto. Dígame, Daniel. Profe, el tema que usted está mencionando, como le dije en el chat, una sentencia de casación de la Corte Suprema, de la Sala Penal, se tocó ese tema, de que el tema era de que una muchacha que trabajaba en un instituto de educación se puso a tomar con los compañeros del trabajo y pues todos estaban pues en el mismo ambiente y estaban como a la predisposición de esas cosas porque estaban como en juegos bajo ese tono, ¿sí? Como juegos, preguntas sexuales y todo el cuento, ¿sí? Y pues obviamente todos estaban bajo el efecto del alcohol y pues ella ¿qué? Se sintió como muy mal en ese entonces y ella decidió como irse a recostar y ella tenía plena seguridad de que no podía irse como con el compañero que sí, como que tenía esa intención sobre ella, pero entonces hubo como un pensamiento bastante compartido con esa sentencia porque la corte decía como que lo socialmente permitido era que no se podía ir como que contra la voluntad del sujeto pasivo, que si obviamente momentos antes, si no había, o sea, como que si no se hubiera presentado una situación que hubiera surgido un acercamiento entre las dos personas, no podía como expresarse que la culpa era compartida, que con esa voluntad de que el sujeto pasivo no quisiera interactuar de esa manera en un momento anterior con el sujeto activo, pues ya era suficiente como una expresión de la voluntad del sujeto pasivo que no quería que eso sucediera. Y también pusieron puesta en esa sentencia como cuando la víctima se pone sobre el riesgo, Culpa exclusiva de la víctima. sí, exacto, la culpa exclusiva de la víctima. Pero entonces eso tampoco se configura porque con esa, o sea, como son cosas como de sentido común, decía la sentencia, ¿sí? Que somos seres que razonan y que somos seres que piensan y que sabemos que está permitido y que no está permitido. Y entonces que a veces la voluntad está implícita en la situación y que es deber de nosotros como darnos cuenta de esas cosas. Y por eso es que se le da la razón a lo que usted dice de que la culpa va a ser como el sujeto activo, el que infringe la acción. Porque si hay esa situación de la voluntad implícita en la situación, no habría como culpa repartida entre los dos actores pues, del hecho, los dos sujetos del hecho. ¿Ok? Lo que pasa es que la Corte hace un análisis y miren cómo resuelve eso en lógica. Los tipos utilizan una defensa con el abogado que es, ella nunca exteriorizó un acto
que llevara a nosotros a entender que no quería sostener relaciones con nosotros. Y la corte se ve en un aprieto grande porque entonces llega y dice, discúlpeme la palabra, como, pues madre, ¿qué hago? Pues estos tipos no sabían si podían o no. No había algo que les indicara. Y ahí es donde se da, por ejemplo, un enfoque de género y se empieza a pensar un poco diferente y dicen, no, espere, es que no radica en que ella no haya hecho ningún acto para decirles no quiero. Radica en que ellos tampoco pueden llegar a decirnos acá que ella dio un acto claro de si quiero. Y ahí es donde la corte le voltea, por decirlo así, la tesis a la defensa y le dice, tráigame acá el acto donde ella dijo que sí quería. Donde de manera inequívoca teníamos claro que quería. Y el man empezó, es que se quedó en la casa, es que se fue a tomar con ellos, es que habló de juegos sexuales. Entonces ella decía, entonces toda mujer que habla de juegos sexuales tiene que tener sexo. Toda mujer que se queda en la casa un hombre tiene que tener sexo. Toda mujer que habla de determinadas cosas o determinado contenido que tenga una índole sexual tiene que tener sexo. Y ahí es donde cambia de una vez completamente la postura y la visión. Exacto, Daniel dice, inclusive esa fue la excusa que por los juegos sexuales, pero entonces no puede tenerse la tesis que toda mujer que quiera tener sexuales o hable de cosas sexuales, entonces de una vez se tiene que entender que se va a tener que acostar con ellos. ¿Qué opinan de esa sentencia y de lo que hemos abordado y de la forma en la que la Corte cambia la perspectiva para entender qué fue lo que sucedió ese día? Profe, pues yo siento que nosotros tenemos que como premeditar muy bien como nuestras acciones que relacionan a otra persona, ¿sí? Tenemos que tener presente como que lo que yo le decía a usted, que eso fue como un pensamiento que me abrió más la mente en ese tema cuando leí esa sentencia, que tenemos que como mirar en qué situación estamos y qué peligros tenemos sobrevenidos y qué situaciones podemos evitar. Y también tenemos que tener como un poquito de sentido común sobre pensar en la otra persona y, ¿sí? Como elementos básicos de una situación. Porque pues a veces que las intenciones que uno cree de la otra persona y pues por eso, y eso no puede ser una excusa como para justificar nuestras acciones. Porque pues en este caso a ese señor sí lo condenaron. O sea, Claro. la corte confirmó la Es que él no sentencia. puede decir, yo creía que ella quería acostarse conmigo, o sea, no puede ser una convicción del sujeto activo de yo creía. Entonces, imagínese la gente diciendo, yo creía que él quería que yo lo matara. Bueno, pasamos a actos sexuales abusivos, de los actos sexuales abusivos. Y no sé por qué se llama así cuando el primer artículo es acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20. Por eso les decía, el delito no es que un mayor se acueste con un menor, es que se acueste con un menor de 14. Porque si el adolescente o el adolescente tienen 14, 15, 16, 17, pueden sostener relaciones con un mayor de edad, sin importar si tenga 50, 60, 30, no importa. Porque se supone que sobre eso ya pueden decidir los mayores de 14. Y el tipo penal es con los menores de 14 años, o sea, de 13 para abajo. ¿Alguien recuerda cuál fue la historia de los militares con la niña indígena que sonó hace poco? Sí, profe. ¿Cómo fue? Pues yo leí también un poco sobre eso y que hubo, pues lo primero que se supo fue que fue entre varios militares y que hubo coacción, pues para que la niña estuviera bajo esa premisa. ¿Sí? Y luego después de eso, pues como que eso fue como un estallido social y luego pues varios congresistas de la República, entre esos pues María Fernanda Cabal dijo como que la niña se había puesto como en el riesgo, ¿sí? O sea, que ella había sido consciente, que ella había sido ¿A como qué se fue capaz. con ellos? Sí, exacto, eso fue una de las cosas que ella dijo, como que cuál era la razón de ser de que ella hubiera decidido irse con ellos.
Entonces, otra cosa, a ella le respondieron a eso como que si el legislador colombiano había establecido que un menor de 14 años no era lo suficientemente maduro para entender que era una relación sexual, pues eso era lo que estaba establecido en la norma, sin importar quién fuera el sujeto activo. ¿Sí? Si el sujeto pasivo era un menor de 14 años, pues se entiende que no tiene la madurez suficiente para desarrollar sus pues, derechos y libertades sexuales. ¿Ok? Acá pasa un tema bastante complicado, porque es que el tipo que mejor recogía este delito era el 2.5, porque el que realiza acceso carnal con otra persona mediante la violencia, y era claro que con la menor se había ejercido violencia. Eran 7 hombres, estaban armados, y aunque ella no sufrió golpes o nada de eso, pues habría una presión psicológica para acceder a lo que estaba pasando. Aparte, la costumbre o la etnia de la que ella venía no era algo que se permitía lo que estaba pasando, o sea, ella no venía de esa costumbre de ser abusada por 7 hombres. Pero, como la niña no tenía marcas físicas ni nada de eso, el fiscal dice, jue madre, me voy a juicio y me va a quedar difícil probar la violencia. Uno de los fiscales de más alto rango que tienen acá en Colombia se pone a preguntarse, ay, me va a quedar difícil probar la violencia. Si uno no es capaz de probar como abogado la violencia en un caso de ese, la tarjeta. Ahora, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Él dice, me la juego más fácil. El que acceda carnalmente a una menor de 14 años, muy simple. Ya sabemos que los militares sí tuvieron relación con ella. Me busco el registro civil de la niña y miramos que tiene menos de 13 y de una. Tipificamos y listo, va afuera. Igual, ¿qué importa? El acceso carnal da de 12 a 20 años y el acceso carnal violento da de 12 a 20 años. Entonces es la misma vaina. Pero a uno le queda como el sinsabor de la pena porque, oiga, venga, pero es que no es la misma vaina que usted lo tipifique como violento y se establezca que violento a un acceso carnal abusivo. Son dos cosas completamente diferentes. Y si un fiscal de ese alto rango en un proceso a nivel nacional no puede probar que existió violencia, complicado. Y ahora venía otro problema más grande. Y es que se agravó porque cuando la conducta se comete con otras personas, pero este tipo penal que está acá, que es el 228, no permite agravar por el numeral cuarto, porque dice se realice sobre una persona menor de 14 años. Habría una violación del no bis in idem si usted pone acceso carnal abusivo con menor de 14 años y aparte de eso agrava la conducta porque la persona era menor de 14 años. Si en cambio el fiscal hubiera puesto acceso carnal violento, podía llegar a agravarlo por el numeral cuarto que tenemos en las circunstancias de agravación punitiva cuando se realice sobre una persona menor de 14 años. Eso sería lo que podríamos llegar a lograr. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Inducción a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse para satisfacer los deseos de otro induzca el comercio carnal o la prostitución a otra persona incurre en prisión de 10 a 22 años. ¿Cómo se llaman estas personas? Proxenetas. Proxenetismo con menor de edad. El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de otro organice, facilite, participe o de cualquier forma en el comercio carnal o explotación sexual de una persona menor de 18 años incurre en pena de tanto. Y tenemos el constreñimiento a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro constriña a cualquier persona al comercio carnal o la prostitución incurrirá en prisión de 9 a 13. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo 2.13 y el 2.14? ¿Puedo volver a repetir? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el artículo 2.13 y el 2.14? Una es como bueno, el constreñimiento más que todo es como la obligación que tiene, o sea, que le infunde a la persona a hacer es actuar. Y la inducción es como de pronto
mostrarle pajaritos en el aire para decirle, no, venga, si usted se prostituye, va a ganar tanto, o sea, sí, en ese aspecto. Mientras que la otra parte ya va es como la obligación que tienen que hacer. Eddie Harrison efectivamente en el segundo la obligan, en 2.14 en el primero la induce. Pero Harrison, entonces yo tengo una pregunta. ¿Para usted qué es peor, inducir o obligar? Obligar. Y entonces, ¿por qué la pena de la inducción es de 10 a 22 años y la de constreñir, que es obligar, es de 9 a 13? Ahí el gol. Profe, Señor. no se supone que mediante el constreñimiento, pues ya como que la persona sabe qué es lo que va a pasar, y con la inducción como que la persona como que va sobre un panorama difuso. No, los dos pueden tener panorama claro, los dos pueden tener panorama difuso. Profe, ahí es que yo creo que el uno no dice edad, puede ser cualquier persona, y el otro sí dice que es con menor de edad. No, yo estoy hablando del 2.13 y del 2.14, no del Profe, 2.13A. creo que es porque sencillamente la inducción lo que volvería a la persona es como un ejemplo, como No, el porque hábito habría, de que se yo, ejecute la acción, en yo creo, diferencia de que si es constreñimiento, la persona obviamente después de que pues, fue constreñida, muy seguramente no va a seguir en el actuar. No, profe, sería como una violencia psicológica. no. No, el hecho es que no nos pongamos a buscar excusa porque no, se equivocaron. La tuvieron que haber cagado porque el constreñimiento de obligar a una persona y en el otro se le dice, venga, es que están pagando como bueno. Están pagando bueno, mire, venga, vamos, acueste con tal man, mire, este man le va a dar tanto, 2, 3 millones, hágale. Y en el otro tengo una foto suya, si no acueste con ese man la puedo revelar, ¿sí? O yo sé que usted hizo esto, voy a contar. Ahí la está construyendo, la está obligando, está buscando la forma de que lo haga. Y es mucho más gravoso. No entiendo por qué el tipo penal tiene menos pena que el de la inducción. O sea, le sale a usted más barato en Colombia ponerse a obligar a una persona que entre a la prostitución que inducirla a que lo haga. Estímulo a la prostitución de menores. El que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores, incluye pena tanto a tanto. Este tipo penal es muy importante porque por esta razón es que los menores no pueden entrar a los moteles, porque quien le permita el acceso estaría arrendando, manteniendo, administrando o financiando una casa o un establecimiento que sería un motel para la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad. Este es el artículo que le aplicarían a una persona que deja hacer eso. Y me hicieron una pregunta hoy en una clase, y si los dos son menores, pues peor, le meten 2 veces el tipo penal. El hecho es que no se puede permitir, o no se hace, o no se deja que eso suceda. Demanda Profe, de... pero Señor. si son dos menores, no estarían violando el principio de no, y ¿cómo es? El principio que no se puede juzgar dos veces por lo mismo. Non bis in idem. ¿Y por qué estarían juzgando 2 veces por lo mismo? Pues no sería dos veces lo mismo sobre la misma razón. ¿Pero cuáles 2 delitos? Ah, es sobre dos delitos. Claro, juzgar 2 veces por la misma. Ahora, los 2 menores van y tienen relaciones y ellos no incurren en ningún tipo penal. Acá el sujeto activo es el que les presta la casa. Sí, por eso. Pero entonces, ¿por qué sería doble? No entiendo. No, usted es el que me está diciendo que es doble. Pero Ok. usted Cuando acaba son de los 2 decir que menores, ¿por qué es doble? Cuando los 2 son menores, Daniel. sí. Por eso le digo Ok. que si no sería lo del principio. No, no se viola porque es que, por ejemplo, el menor, la menor, a ver, la menor A y el menor B. El menor B es hombre y la menor A es mujer, pongámoslo así. Como entran los dos, él tiene que responder a estímulo a la prostitución por sujeto pasivo menor A en concurso homogéneo con estimulación a la prostitución del menor B. ¿Sí? Hay 2 sujetos pasivos. Me sale, Profe, pero tengo una pregunta.
Señor. Si las tipificaciones de este artículo buscan proteger la libertad y la integridad sexual, eh, digo yo, si se les prohíbe a los menores de edad entrar a moteles, entonces, ¿dónde pretenden que un menor de edad desarrolle su vida sexual? Sí, yo lo entiendo lo que usted me está diciendo, pero entonces tampoco se le puedan dar todos los medios y las facilidades para que empiecen a tener actos sexuales, ¿sí? O sea, la norma busca en este momento también cómo restringir el tema de que no todo sea tan fácil o todo se entregue así. Claro, Sergio, usted lo dice y es un tema moral que, claro, en algún momento hay que llegar a recapacitarlo como la droga. Ah, no, es que no vamos a permitir la droga o no vamos a permitir el consumo, el expendio habitual así, porque entonces todo el mundo va a empezar a fumar. Es la misma concepción que se tiene ahí. Entonces, no los vamos a poder dejar entrar a moteles porque entonces los menores que tenían una relación a la semana van a poderla tener 5 o 6 si tienen la capacidad económica de entrar al motel. ¿Sí me hice entender, Daniel, con lo del doble tipo penal? Sí, señor. Recuerde que cuando hay un homicidio, pues una es la víctima y otro. Es como si yo matara a 2 personas, pues incurro en homicidio en concurso homogéneo con homicidio. Acá, ¿por qué le van a meter 2 veces el mismo delito? Pues porque hay 2 sujetos pasivos, los 2 menores que entraron. Sí, profe, es que no me acordaba lo de los concursos. Profesor, una Señora. pregunta. Pues yo sé que no es delito sexual, pero esto, hablando del tema de menores, no sé si está enterado que esta semana que ocurrió el accidente en Santa Marta, que fueron 7 menores, uno de ellos está todavía vivo, pero 6 murieron. Entonces, ahí la condena, ahí la hacen por cada uno, o hay una acumulación, o cómo sería ahí, profesor. Claro, es homicidio culposo en concurso homogéneo con 5 cargos más de homicidio culposo y en concurso homogéneo con un cargo de tentativa de homicidio, porque el último no murió. O sea, serían Pero, 7. Señor. pero en los concursos ponen es la pena más gravosa, ¿no? Lo que pasa es que no hay pena más gravosa porque los 6 homicidios son homicidio culposo. Los 6 son lo mismo. Entonces cogen uno. Pero el concurso con la tentativa de homicidio, pues no es el mismo. No van a poner tentativa. Obviamente cogen uno de los 6 homicidios culposos. Ah, De eso de los 6 que es el máximo lo cogen. Pero sí es verdad lo que usted dice. Siempre van a coger el máximo. Pero supongamos que los 7 hubieran muerto, pues habrían 7 homicidios culposos. ¿Y cuál van a escoger? Pues cualquiera, porque a cualquiera le van a meter la misma pena. O sea, como fue el mismo delito, ahí la condena va a ser por uno solo, ¿no? No va a ser, cogen No, cualquiera, ¿no? sí, pero no es que sea por uno solo. Era lo que yo llegaba y les decía. La norma establece que por el primer tipo penal se pone la pena que es y por los demás hasta otro tanto. Entonces puede ser que él haga un preacuerdo y el fiscal diga por el primer homicidio culposo 6, 7 años, por el otro 2 meses, por el otro 2 meses, por el otro 2 meses y redondea todo en 8. Entonces el primero sí valió los 7 y luego los otros 5 valen solo un año. Le mete a 2 meses. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. El que directamente o a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años mediante pago, promesa o pago de dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza incurrirá en prisión de tanto. Acá yo siempre he tenido un problema porque, por ejemplo, lo que llaman la mujer ahorita, ay, tengo un sugar daddy. Si la mujer es menor de 17 años, de 18 años, yo creería que esas personas pueden estar incurriendo en este tipo penal, porque aunque no le paguen por el acto, ellas sí están esperando un pago, un celular, ropa. Pues cuando ellas mismas le ponen el concepto de que es mi sugar daddy, pues se entiende que hay una remuneración económica por lo que está sucediendo en ese acto. Entonces, tener mucho cuidado, por ejemplo, con este tipo penal. Pornografía de personas menores de 18 años, no es un tipo en el que me vaya a detener. Turismo sexual, no sé por qué protegen a los menores de 12 y no de pronto a los menores de 14 o a todos los menores de 18. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18, pues muy simple, están utilizando, facilitando medios de comunicación para las actividades. profe, ¿se puede Señor. volver al anterior artículo, por favor? Ujú. No, al anterior. Anterior diapositiva. El de demanda de explotación sexual comercial es la persona que paga.
Sí, pero recuerde que acá no está diciendo que tiene que haber un pago, sino es, por ejemplo, acercarse donde unos papás campesinos, o bueno, de bajos recursos, no tienen por qué ser campesinos, y decir, le doy 20 millones o 30 millones y me deja tener sexo con su hija. Con eso ya estaríamos dentro del tipo penal, porque dice, el que directamente a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 mediante pago o promesa, pero no nos obliga acá que el pago se dé o la promesa se dé. O él puede hacer eso, una promesa, le prometo que le va a dar 20 millones, ¿sí? Y no necesita que el acceso carnal se dé. Si el acceso carnal se da, se va de 217 y aparte de eso, con otro de los tipos penales que vimos al inicio, que puede estar entre el 2.5 y si es menor de edad, podría estar entre el 2.8. 2.8 o 2.9. Perdón. 2.8. Si se logra consumar. ¿Sí, Daniel? Sí, señor. Utilización de medios de comunicación, simple. Omisión de denuncia. El que por razón de su oficio, cargo o actividad tuviere conocimiento de la utilización de menores para la realización de cualquiera de las conductas previstas en el presente capítulo y omitiera informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos, teniendo el deber legal de hacerlo. Pregunta: ¿es obligatorio entonces denunciar, sí o no? Depende, ¿no? ¿De qué? Pues digamos, yo lo que tengo entendido es que uno no está en la obligación de denunciar a los papás, ni los papás a los hijos, ni nada por el estilo. No, acá usted tiene de pronto un lío porque, por ejemplo, yo tengo mi hija y la Pero viola. entonces, por eso, entonces digamos, ahí, o sea, ahí es como a mí me genera el conflicto con ese artículo de la omisión de denuncia, porque digamos, si, es que no me acuerdo cuál artículo es, el que no se tiene que denunciar. Pero eso no sería la testificar, lo que dice Daniel. Falso testimonio. Porque nosotros como ciudadanos tenemos deberes y obligaciones, y una de las obligaciones que tenemos es hacer denuncias, independientemente que sea la persona. Lo que dice Daniel es el artículo constitucional que habla de no autoincriminarse, no incriminar las personas con primero o tercero grado de consanguinidad, creo que... Eso, yo me refiero a eso. Yo creo que Daniel se está confundiendo. Ok. La prohibición constitucional efectivamente se puede dar. Acá deben entender algo que se da en este tipo penal, y es que dice el que por razón de su oficio, cargo o actividad. Y acá viene un contrapulso, porque imagínense que yo no tengo la obligación de denunciar a mis papás, pero me entero que mi papá abusó a mi hijo. Y teniendo ese deber legal de poner en conocimiento, yo, como la persona que representa legalmente a mi hijo, tendría que en este momento llegar a denunciarlo. O si no, podría estar incurriendo en este tipo penal. O sea, sí tengo una obligación de denunciarlo. Obviamente, pues este tipo penal es multa, ¿no? No da prisión si usted no lo hace. Pero recuerden que bajo los temas de complicidad, puede usted volverse el cómplice al haber permitido la conducta y casi que le pueden tipificar el mismo tipo penal, pero bajo la modalidad de cómplice o bajo alguna de las modalidades de autoría. Profe, pero uno de los derechos no es que tiene derecho a no denunciar en primero, segundo, tercer grado de afinidad o consanguinidad si el caso lo requiere. Sí, total, Harrison. O sea, tienen toda la razón, pero lo que les estoy diciendo, acá prima el deber legal que usted tiene con él. ¿Sí? Entiéndase una cosa, hay una ponderación de dos cosas. Es con quien usted tiene un deber legal, que en últimas casi que va a terminar siendo su familia, hijo adoptante, adoptivo, todo eso. Y con quien no tiene un deber legal porque usted con sus padres en el momento no lo tiene constituido. Entonces, ahí es un choque donde casi que acá le está diciendo es que hay un problema en la familia, usted tiene el deber legal de denunciar. ¿Sí? Tiene el deber legal de denunciar. Y usted no tiene el deber de denunciar a la autoridad otro tipo de delitos, otras cosas, pero en lo que tenga que ver con menores, usted tiene el deber legal de hacerlo.
más cuando el menor no lo van a ir a dejar denunciar de manera directa, sino la denuncia la activa usted casi que como padre o como representante de él, porque él no lo van a dejar ir a tocar una denuncia sin sus padres. Entonces, acá, en este caso, podríamos hablar casi que es una omisión y que sí hay una obligación clara de que ese padre vaya y denuncie, ¿sí? Pudiendo verse inmerso en alguno de los tipos penales o fungir como un cómplice o alguna de las calidades de autor. ¿Sí me hago entender por qué? Sí, profe. El problema radicaría entonces en que usted como padre, valiéndose de eso, puede permitir que otro miembro de la familia viole a su hijo lo que se le dé la gana y yo no tenía el deber legal de denunciar. El problema es que el deber constitucional de no denunciar debe ceder con el deber legal que usted tiene de protección con su hijo. Y más, ¿por qué? Porque en la mayoría de casos quien abusa del menor es un mayor de edad, ¿sí? Y el mayor de edad deben ceder esos derechos constitucionales cuando los derechos de los niños se ven afectados a los menores, porque todos los derechos que tienen los menores son fundamentales, a diferencia de que nosotros los mayores sí ya tenemos una escala. Ellos todos son fundamentales. Inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra menores. Esto me toca a mí firmarlo acá en la UIS para poder entrar a la clase a ustedes, donde digo pues que efectivamente yo no tengo ninguna inhabilidad o he sido condenado por alguno de estos delitos, porque pues algunos de ustedes son menores de edad, más los que entran en el pre, los que ya están en consultorio no. Pero entonces, como yo tengo contacto con menores de edad, algunos de ustedes que pueden ser menores de edad, tienen que dejar en claro que yo no tenga alguna de estas inhabilidades. ¿Preguntas, dudas hasta dónde vamos? No, profe. Bueno, delitos contra la integridad moral, de la injuria y la calumnia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre injuria y calumnia? Sí, profe. ¿Qué? En injuria, usted le está dañando, digamos, la imagen. En la calumnia le está haciendo imputación. Pero en las dos daña la imagen. Sí, por eso, pero en una le imputa un bien jurídico y en la otra solamente es más como algo social, ¿sí? Como algo que no tiene nada que ver con el Código Penal. Pero en la otra no le imputa un bien jurídico porque los bienes jurídicos se protegen. Le imputa un tipo penal. En la calumnia. Sí, bueno, la injuria y la calumnia protegen el bien jurídico y la integridad moral. Este bien jurídico dirigido en principio a proteger tanto a personas naturales como jurídicas. Pregunta, ¿una persona jurídica puede ser el sujeto activo de la injuria y la calumnia? Profe, repite la pregunta. Profe, yo ¿Una pienso que sí. persona jurídica puede ser el sujeto activo de un tipo penal o de la injuria y la calumnia? Yo Sí, profe. Sí, profe, la diapositiva lo hice. No, ya les había dicho que no, las personas jurídicas pueden ser sujetos activos de conductas. Acá lo que dice es que protege a personas naturales como jurídicas, o sea, puede ser sujeto pasivo, pero sujeto activo no, porque las personas jurídicas no pueden ir presas en un primer momento, lo que les estoy diciendo, y segundo, las personas jurídicas no hacen acciones de voluntad. Va preso el representante legal, que es la persona natural que hace o que ejecuta esa voluntad de la persona jurídica. Pero las personas jurídicas no, porque no podemos mandar a Coca-Cola a la cárcel, ¿sí? Tendríamos que mandar un letrero y dejarlo ya privado de la libertad. Ahorita se está reformulando eso para que las personas jurídicas también puedan incurrir en el proceso penal como sujeto activo. Pero ahí tendríamos que variar a que en los momentos en los que hay, por ejemplo, pena de prisión, lo que se haga sea cancelarle la matrícula por el mismo tiempo de la pena de prisión, o sea, extinguirla o acabarlo la sociedad. La integridad moral es finalmente un conjunto de bienes integrado por el honor, la honra y el decoro, pero que se fortalece con el concepto de dignidad humana, reconocido a toda persona por el hecho de serlo, con independencia de su edad, profesión, sexo o religión. Igualmente se soporta en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El honor representa un bien individual y comprende básicamente dos modalidades. A ver. Lo que se afecta con los tipos penales de la injuria y la calumnia es
dos elementos, el honor en sentido subjetivo y el honor en sentido objetivo. El honor en sentido subjetivo es lo que yo pienso de mí y el honor en sentido objetivo es lo que ustedes piensan de mí. Entonces, yo puedo pensar que soy un gran profesor, que soy muy buen profesor, pero lo que ustedes piensan de mí es que yo soy un profesor malo o regular. Si, por ejemplo, César empieza a decir que yo soy un mal profesor, que llego tarde, que no hago los trabajos, que no estoy dictando clase, y yo considero que yo soy un excelente profesor, él pudo haber afectado mi honor en sentido subjetivo, pero si toda la demás clase piensa lo mismo que César, pues no se habrá afectado mi honor en sentido objetivo porque eso es lo que está pensando los demás. Entonces tenemos que el honor tiene esa dualidad, entenderse lo que yo pienso de mí y lo que el mundo piensa de mí. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de tanto. Hacer imputaciones deshonrosas es proferir o expresar injustamente y dolosamente expresiones que tengan contra el honor, la honra o el decoro de una persona. La injuria es toda afirmación o dicho constitutivo de molestia, agravio o ultraje manifestado injustamente con la intención de ofender, desacreditar y ridiculizar. Pregunta, ¿el tipo penal de injuria puede ser cometido de manera culposa? Creería que sí, profe. ¿Todos de acuerdo? No, porque creería yo que no, porque pues siempre se hace con la intención de, o sea, de inculpar a una persona por algo. O sea, está haciendo una imputación deshonrosa, o sea, ella misma lo sabe. Para mí eso sería calumnia, ¿no? No. Les he dicho 1000 veces, y sí son como 1000 veces, que cuando el tipo penal no diga arriba culpa o preterintención, sí o sí va a ser doloso. Por lo tanto, injuria no dice arriba culposo, por lo tanto, en 2 segundos deberían responderme que es doloso. Entonces, no puede darse de manera culposa, porque como el título no lo dice, no puede. Tiene que darse de manera dolosa y con intención. Las imputaciones versan sobre conductas no punibles, como el adulterio, el homosexualismo, es decir, usted es una adúltera, usted es un adúltero, usted es un homosexual, usted es una lesbiana, usted es un alcohólico, usted es una alcohólica, y todas las que afecten a la persona en su manera de comportarse, dignidad, o menoscaben el respeto que se les debe tener, que va ligado al decoro. También caben imputaciones relacionadas con deficiencias de carácter físico, intelectual o moral que no se pueden resaltar aunque sean verdaderas. Si yo le digo a alguien, usted es un homosexual, y yo le logro probar que él es un homosexual, ¿incurro en injuria o no? No. ¿Por qué no? Porque lo que está haciendo es sacando la verdad a la luz. Okay. No, porque la identidad de género va para la persona, o sea, tú no puedes decir como, digamos, yo tengo actos homosexuales, pero yo digo que soy heterosexual, tú no puedes decir que yo soy homosexual porque yo, o sea, yo estoy diciendo que yo lo soy, o sea, la identidad sexual es de cada quien. Pero el profesor dijo que lo estaba probando, ¿no? Pero es que si yo me identifico con heterosexual, yo me identifico con una persona heterosexual y yo estoy afirmando que lo soy, entonces la otra persona no lo puede afirmar. Okay. La discusión está buena, pero hay un punto, Mariana, donde se discute más arriba. Voy a hacer un ejemplo contigo, pues obviamente de la forma más sana y no a manera de ofender. Pero piensa que tú estás casada, y Harrison, esto también va para usted, piensa que tú estás casada, Mariana, y tienes relaciones extramatrimoniales, ¿sí? Con otra persona, o con otras personas, pongamos 2 o 3. Imagínate que se permitiera llevar eso a un proceso. Tras de que te están diciendo a ti que eres una infiel, una adúltera, van a llevar fotos, imágenes tuyas teniendo sexo con otra persona en otro lado, entrando en moteles con personas. ¿A usted les parecería bien eso? Entonces el derecho dice algo que vamos a tratar más adelante cuando se trate de temas
personales o de la intimidad, así sean verdad, usted está incurriendo en injuria, porque no nos vamos a ir a debatir eso. ¿Sí? Imaginen que yo le digo a una persona, usted es un homosexual, y él llega y me dice, no, que usted está incurriendo en injuria, y nos toca ir a un proceso, y yo entonces empiezo a llevar, volveríamos el derecho como la señorita Laura, ¿sí? Entonces, que pase el amante, ¿sí? Se volvería un show que no nos podemos permitir. Entonces, cuando tenga que ver con esas cosas íntimas de las personas, no se ponga a hablar ni a decir nada, porque usted no va a ir a poder defenderse en un proceso judicial, porque no lo van a dejar defenderse. El juez le va a prohibir defenderse y no lo va a dejar convertir eso en un show mediático donde que pase la mano, no va a permitirse. ¿Sí me hice entender? Profe, pero entonces una pregunta, las relaciones extramatrimoniales son causales de divorcio, ¿sí? Al momento de la parte probatoria, para que se dé un fallo a favor de la persona que es la demandante, ¿cómo entonces se prueba? Porque si en esa posición la única forma de pronto probatoria es ya sea llevando al amante o los videos o una foto o algo ajeno. Con testigos. Podría ser con testigos. No. Esperen porque ustedes están confundiendo una cosa. Eso que dice Harrison es un tema de familia. Y recuerden que los temas de familia tienen un contenido y es que el proceso es cerrado o hermético o privado, lo podemos llamar así. En cambio, los procesos penales se rigen por un principio de publicidad. O sea, acá entra quien se le da la gana. En cambio, en el ejemplo que me estás poniendo, Harrison, es un proceso privado entre partes. Entonces no podemos llegar a comparar algo que tiene que ver con un tema de familia a algo que estamos acá tocando que es penal. Y máximo porque uno se rige por un principio de publicidad y de que muchas personas van a poder tener conocimiento de eso. ¿Sí me hago entender? Ah, ok, profe, ya. Sí, ya comprendí aparte. Sí, o sea, es que el hecho, Harrison, es que allá puede haber un auditorio en penal donde le van a dejar entrar a usted 30 o 40 personas, y lo mismo, o sea, va a ser el show de la señorita Laura, entrando personas ahí, que pasa el amante, o sea, se va a convertir en eso porque el sistema penal se basa en la publicidad. Si yo le digo a una persona, usted es un ladrón, ¿es injuria? Sí. ¿Por qué? Sería calumnia. Porque una persona en este caso, esta persona no sería un ladrón, sino hasta cuando un juez así lo decreta, independientemente de que usted lo haya cogido en flagrancia hurtándose los objetos. Pero no podemos llevarlo ahí porque si usted lo condena por homicidio, yo le puedo salir en la calle a decir que usted es un homicida, lo que se me dé la gana, porque ya hay una condena y si es verdad. Acá el punto y a lo que está atacando, por ejemplo, su compañera, es que yo digo ladrón. En un primer momento la gente puede llegar a pensar, no, el profesor me explicó que tiene que ver con tipos penales, entonces ese es un tipo penal y nos vamos a ir a que es calumnia. Primero, no hay un tipo penal que culmine a las personas como ladrones, sino es el hurto. Se llama hurto. Segundo, algo para empezar a volvernos más específico, no es solo decir el nombre del tipo penal. Yo no puedo decir María es una terrorista, yo no puedo decir César es un ladrón o una persona que hurta y yo no puedo decir Harrison es un homicida, porque estaríamos nuevamente en injuria. Yo tengo que decir es María, en tal fecha, en tal hora, cogió una bomba y le iba a poner en el centro comercial del Cacique. César entró a mi casa ayer y se robó 5 millones de pesos que yo tenía en la mesa. Y Harrison, el día de ayer, con la arma de dotación que él tenía, le disparó 6 veces a una persona que iba en la calle y esa persona llegó a la clínica y murió. La calumnia es hacer la imputación con un tipo penal, pero casi que echando la historia. No tengo que usted decir es un asesino, es un ladrón. No, es echar la historia y uno la coge una vez. A Harrison le pegó 6 tiros a una persona y llegó a la clínica muerto. Homicidio, es un homicidio. Entonces, si me hago entender, va más ligado a cómo echan la historia que a simplemente decir injuria, calumnia, homicidio, hurto. La esencia de la injuria está en lo que la doctrina ha denominado ánimo injuriando o el ánimo de injuriar. Para que el hecho ofensivo o deshonroso que sea imputado sea constitutivo de delito de injuria, es necesario que éste presente en quien lo ejecute el ánimo injuriando. Entendido este ánimo en sentido amplio como la voluntad de ofender la integridad moral de otro. Ahora bien, pasa lo siguiente. Para determinar el ánimo injuriandi se han diseñado algunas pautas. El ánimo exige exteriorización.
2. Cuando las solas palabras, actos o gestos son injuriosos, se presume el ánimo a menos que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, imagínense que yo a alguien saque plata y le haga luego una seña como de sexo o vamos a tal, pues ahí ya se presume una vez que el ánimo es injuriante. O sea, le estoy diciendo, oiga, por plata vamos a tener sexo. Se presume. La injuria no depende tanto de las palabras en su sentido natural, tengan eso presente, no es lo que se dice en sentido natural, sino más bien de la ocasión y la intención con la que se profieren. Las palabras dependen de la intención con que el sujeto las expresa, de ahí que una palabra halagadora puede significar lo contrario. Imaginen que ustedes me hagan una pregunta, vemos todos y todos se ríen y ven que la pregunta es un poco mala y yo diga, oiga, usted es bastante inteligente, ¿no? Eso sería ánimo injuriante y habría injuria, porque lo estoy ofendiendo, así le diga que es muy inteligente. Pero hay otros tipos de ánimo y no se puede entender que todo ánimo entonces es injuriante. Hay un ánimo corrigente. Supongamos que entonces Harson hace una pregunta y yo le digo, Harson, es la pregunta más mala que me han hecho en mi vida. O yo llegue y le diga, Harson, o me entregue un trabajo y yo le diga, Harson, es el trabajo más mediocre que a mí me han entregado. Pero luego le digo, venga, le explico. ¿Y por qué fue mediocre? Mire, Harson, usted hizo esto, le dije que no hiciera esto, usted lo hizo y esto pasó. Mi ánimo entonces en ese momento no es injuriar o crear un ánimo injuriante en contra de Harson, sino de corregirlo. Con unas palabras un poco fuertes, pero la intención, mi ánimo es corregir, no injuriar. Ánimo jocante, se hace con el propósito de hacer un chiste, una broma y es sin deseo de ofender. ¿Sí? Eso tiene como muchas connotaciones porque es que cuando usted está mamando gallo, coloquialmente como se dice, pues usted se la pasa ofendiendo. ¿Cuántos de acá nos usamos chistes feos y empezamos a tratar a la otra persona así? Es complicado, pero yo creo que ahí donde se logra probar que todos estaban escuchando, podemos estar hablando de un ánimo jocante, jocoso, y no de un ánimo injuriante. Ánimo narrante, el de los periodistas, comunicadores, escritores, historiadores y biógrafos. Ánimo consulente o de consulta. Se realiza con el propósito de suministrar informes, consejos, consultas. Imaginemos que María va a hacer un contrato de compra-venta con otra persona en una casa y va, profe, usted que es abogado, ¿me puede decir si hago este contrato o no? Y yo, María, la verdad, la casa no está a nombre de él, este tipo pone esto acá, este tipo pone lo otro. María, a ti te van a estafar. Ese tipo es un estafador. Entonces María va y le cuenta al tipo y el tipo me abre a mí un proceso penal por injuria. Pues no, porque mi ánimo es de consulta. Le estoy diciendo como profesional lo que yo pienso a ella para que no haga el negocio. Mi ánimo es protegerla del negocio, no injuriarlo a él. Ánimo defendente. Es el ánimo de defenderse, es decir, el que pretende evitar o rechazar una agresión injusta. Y ánimo retorquendi, también llamado como ánimo de evolución de injurias, cuando el sujeto pasivo de la injuria le responde con otra dirigida a quien la profirió. Entonces, usted me hace una injuria y mi ánimo no es injuriarlo, sino responderle a la injuria que usted me hizo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas o dudas hasta ahí? No, señor. Bueno, muchachos, ya hemos pasado casi 60 artículos. Por hoy vamos a dejar ahí. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer ahí por el chat o algo. Y la idea es que se lean para la próxima clase, el 221 en adelante, para que puedan ya traerlos listos y si tienen alguna pregunta la vamos a hacer. Vamos con la segunda parte, que es calumnia, pero pues miren todo lo que nos falta, no lo vamos a terminar hoy. ¿Listos? Profesor, que leer, discúlpeme, es que no le escuché, que para leer. Lean del artículo 221 en adelante. O sea, léanselo para la próxima clase. No hay que preparar nada por si tienen alguna pregunta o no entienden algo. ¿Sí? Son los artículos que vamos a ver adelante. Siempre que tengan clase conmigo, intenten leerse los artículos en el que quedamos. Léanse unos 10 o 20 artículos adelante. Vienen a la clase y miran a ver si tienen alguna duda o pregunta. ¿Sí? Sí, señor profe. Bueno, muchachos, quedamos así. Cualquier cosa me avisen. Muchas Chao. gracias, profe. Profe, muchas Listo, profe, gracias. Bueno, que Hasta estén luego, bien. profe, Chao. gracias. Gracias, profesor. Tenía una pregunta, ¿del producto 1 hay retroalimentación o no?
Señora, sí, señora. Yo ya les voy a hacer ahí las anotaciones. Yo tengo en un Word, lo que pasa es que no lo he subido. Ya espero subirlo esta semana con las notas y las apreciaciones del trabajo. ¿Listo? Listo, Muchas profe. gracias. Profesor, así como usted explica de los casitos y todo, pues es chévere porque uno así puede hacer el ejercicio que usted le ponga, porque pues usted nos pone muchos casos y muchas como pros y contra, y pues es una manera más fácil de entenderlo así. Sí, y lo que yo les decía, yo no les vengo acá a leer artículos, yo voy a coger los que tengan de pronto algún análisis y hago el análisis, pero ya ustedes, lo que les voy a enseñar acá es que ustedes aprendan por lógica a entender los artículos, porque si los van a aprender de memoria, mejor los leen y para qué tienen un profesor acá. La idea es que ustedes piensen lógicamente, adquieran una lógica jurídica para entender el derecho. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien, hasta Gracias, luego. profesor. Gracias, profe. Bueno, chao. Gracias, profe, hasta luego. Chao, Chao, profe. Buena la clase. chao, que estén muy bien.